Mi madre siempre estaba de rodillas orando por mí. Muchas veces me encontraba en su cuarto ahí, en el borde de la cama, arrodillada orando, diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo. Señor, por favor, sálvalo. Y parece que esas oraciones llegaron al cielo un día. Así que sentí ir al culto el martes en la iglesia que asistía. Se hacían los cultos de las damas en la planta baja y los cultos de los caballeros arriba en la terraza. Y me llevaron para la terraza. Esa noche, mi pastor predicando hablaba y decía: ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿En los cielos o en el infierno? ¿Dónde quieres estar? ¿En la luz o en las tinieblas? Escoge el sitio donde tú quieres estar. Ese mensaje me llegó a la conciencia y pasé al altar. Y me acuerdo que mi pastor vino e impuso las manos sobre mí. Pero yo siempre había visto en la iglesia cuando me llevaba mi madre cuando era más muchacho, porque vengo a la iglesia desde que estaba en el vientre de mi madre. Fui presentado cuando era un niño en la iglesia y era alumno de escuela dominical. Pero un momento en la vida de los 10 años en adelante me salí de la iglesia y volví por allá a los 17. Pero yo veía que la gente cuando se entregaba derramaba lágrimas y lloraba de la presencia de Dios. Pero ese día en que yo estaba entregando mi vida de manera voluntaria, no de parte de mis padres, porque tú y yo como padres, cuando nuestros hijos son pequeños, los traemos al pastor y los dedicamos a Dios y los presentamos para que Dios los guarde, para que Dios los cuide, para que Dios los proteja. Pero ahora, ya a 17 años, yo estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Y mi pastor me impuso las manos y parecía que nada había pasado conmigo. Yo no lloré ni una gota de lágrima y me levanté. Pero hubo algo diferente. Cuando me levanté parecía que me habían quitado una carga pesada y sentía como que caminaba entre las nubes, entre el algodón. Me sentía muy liviano. Y en esos días mi pastor
en respondernos. ¿Para quién? El verso que empezamos a leer al comienzo nos dice: el que quiera, estas señales servirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Para quiénes es el Espíritu Santo? Para los que creen. Si usted ya se entregó y no ha recibido el Espíritu Santo, si usted ya se bautizó y no ha recibido aún el Espíritu Santo, hoy hay otra oportunidad para poder ser lleno de Dios. En esta tarde tú puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. Me acuerdo que estaba en un grupo de jóvenes que querían del Señor y de no el Espíritu Santo. Había un joven que no andaba tan bien, andaba chico. Yo lo había visto haciendo cosas raras, cosas malas por ahí en la calle. Pero cuando llegaba el culto, había días que él sentía la presencia de Dios. Y yo miraba ese ejemplo y decía: Señor, ¿por qué a él no a mí? Pero un día descubrí que no tengo que mirar a otro para poder buscar de la presencia de Dios. Aprendí que para poder sentir a Dios en la vida simplemente hay que glorificarlo, hay que exaltarlo. Y me acuerdo que esa noche cerré mis ojos y empecé a adorarlo y me encerré con él y empecé a reconocerle y a decirle: Señor, para mí tú eres grande, para mí tú eres santo, para mí tú eres el Todopoderoso. No importa si el otro no pensaba, no importa si el otro hacía bulla, si el otro se reía, no me importaba. Ahora era mi vida y el Señor, nadie más. Era poner una cuenta con Él, era poner un mensaje con Él, era poder adorarlo a Él. Y mientras yo lo glorificaba, en ese día empecé a hablar en lenguas y empecé a danzar en el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Apenas 6 meses de entregado en la iglesia, si no habían sido todavía bautizado en agua, y ya Dios estaba tomando mi vida. Y desde ese día puso en mí el sentir de hablarle a otros de Él, del amor de Él, del perdón de Él. Oh, aleluya. De que Él había muerto por usted y por mí.